Hola, profe, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Buenos días, buenos días. Buenos días. Hola, profe. Buenos días, Hola, profe. Sara, Camila. Bien, les invitamos para inclinar su rostro. Vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por tu compañía. Queremos, Señor, que tú nos acompañes, que tú puedas bendecir a los estudiantes de grado 10º, pero también, Señor, queremos orar por las familias que están pasando por un duelo, dado que han perdido personas en medio de las protestas, dada la violencia que se ha manifestado en estos momentos, en esos contextos de protesta. Así que oramos, Señor, para que tú puedas consolar y puedas fortalecer. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes. Voy a llamar a lista, por favor, contestan. Aguilar. Presente. Amaya. Presente. Camargo. Presente, profe. Díaz Guerrero. No está. Dueñez Villamizar. No está. Durán no está. Guerra Suárez. No lo he visto. Martínez Ortiz. Presente. Martínez Ortiz. Posada Patiño. Presente. Rodríguez Suárez. No está. Rodríguez Suárez. No está, se fue. Rubio Casia. Salguero Ayala. Presente. Sánchez Duarte. Presente. Sánchez Ramírez. Presente. Valle Pareja. Presente. Vidal Sánchez. No está tampoco. Profe, Señor. soy Gina, qué pena entrar, o sea, no entrar a la hora que era, es que tenía problemas con el internet y me tocó bajar a pedir la clave del vecino, porque acá en mi casa no hay internet. Díaz. Bien. Linda. ¿Quién es Linda? Marci, profe. Es que ella se conecta del computador de la hermana. Marci Guerra. Hola, profe, perdón, lo que pasa es que yo me conecto desde el mío, pero no sé, no me deja cambiar el nombre ni nada, me toca esperar a entrar para poder cambiarlo. Eso es porque no cambia, no entra con su cuenta, sino que entra con una cuenta que ya está abierta.
Muy bien. Vamos a ir entonces sociales 10, sí. Ay, que le doy finalizar, allá no es compartir. ¿Alguien conoce a un Exxon Rodríguez? No. Ni idea. Exxon. Profe. Señor. Confirmando quién es. Bien. ¿Va a opinar algo? Que dice que levantó la mano. Se va a cansar. Porque tiene mucha falla con el internet. Bueno. No, solo le escucha proof. No más. Bueno. Entonces tenemos aquí el desarrollo de nuestras temáticas. Ya vimos todo lo que trabajamos, el eje del Frente Nacional. Y trabajamos ya lo que son los modelos de desarrollo en Colombia y en América Latina. Y ahora vamos con organizaciones insurgentes en Colombia, que tenemos para 3 clases y esperamos que no las vayamos a perder. Entonces vamos con la primera parte de esta temática que nos ayudará entonces a abordar. ¿Qué grupos insurgentes han escuchado ustedes hablar? Hola. El M19. El M19, que ya no está militando, ¿no? Ya es La FARC, el desmovilizó. ELN, la guerrilla. El ELN, EPL. el EPL, La muy FARC, bien. la FARC, la FARC. FARC. Bueno, esos son como los que están en nuestro contexto. ¿Qué dijo Duque el fin de semana de unos diálogos de paz? ¿Con quién va a dialogar? Con los de donde Cuba, ¿no? La Habana. ¿Con quién? En La Habana, los de La Habana. Algo así. ¿Y quiénes están en La Habana? La FARC, ¿no? Los de la FARC ya firmaron el pacto hace rato. Están los jefes, bueno, algunos de los delegados del ELN, de las mesas de diálogo, que este gobierno no había querido sentarse con ellos a dialogar. Por lo tanto, han estado en La Habana desde que inició el mandato de Duque sin poder avanzar en la mesa de diálogos porque Duque dijo que no iba a perder tiempo en eso. Sin embargo, pues en estos días, en medio de estas protestas sociales, salió a anunciarle a toda Colombia que ahora sí va a sentarse a dialogar con el ELN en los diálogos de paz. Sospechoso, ¿no? Pero bueno. Sí. Veamos. ¿Será que antes de estos grupos que ustedes mencionaron, ya habían grupos insurgentes en Colombia? Sí. Pues tenemos que La entender independencia. que desde el momento de la independencia ya tenemos que hablar de grupos insurgentes en nuestro territorio. La independencia de Colombia se logró gracias a esas insurgencias, de hecho. Así que no todo es paz y amor como lo predican hoy ciertos grupos de políticos por ahí. No, en Colombia, lamentablemente, las cosas se han conseguido con una resistencia del pueblo y cuando el pueblo ha resistido, pues obviamente ha habido violencia y muchos de los llamados héroes y heroínas de la patria fueron insurgentes que dieron su vida para que el pueblo tuviera esa anhelada libertad, esa independencia que como le llamó en aquel momento.
pero que bien sabemos que 200 años después todavía hay muchos procesos que no se lograron, que se camuflaron dentro de la élite de gobierno y que se enquistaron allí hasta nuestros días. Entonces, ¿qué es ser un insurgente? Si nosotros analizamos la palabra de manera etimológica, es decir, el origen, la procedencia del término, entonces debemos ver que esta proviene de un prefijo latino, es decir, del latín, que es in, que se traduce sin, y del verbo surgere, que se traduce como levantarse. Señor Dueñez, ¿está por ahí todavía? Sí, señor, sí, señor. Ok, señor Vidal, que también le acabamos de dar paso de ingreso, ¿está por ahí? ¿Nos escucha? Sí. Presente. Ok, para marcarles aquí la asistencia. Profe, yo que- también he estado presente. Sí, sí, ya le marqué a usted. Ah, ok. Entonces, este origen de esa palabra nos sugiere también un sufijo, ente, es decir, que es una palabra de origen tripartito, de 3 raíces diferentes, que conforman entonces la palabra insurgente. Insurgente, en nuestro estudio ya de la gramática, es un adjetivo que señala a quien está sublevado o se ha levantado a favor de una causa particular. Digamos que, que los que hoy están marchando, que hacen parte de la protesta, son insurgentes porque están a favor de unas causas, están a favor de un pliego de peticiones, como se les llama hoy en día. Entonces el término suele utilizarse como sinónimo de rebelde para hacer referencia a quienes manifiestan un rechazo a la autoridad. Los marchantes, en su gran mayoría, están en descontento y están mostrando entonces la rebeldía contra el gobierno, el rechazo a la autoridad de este gobierno. Aquí hay un ejemplo que se nos ha colocado. Los insurgentes tomaron un poblado en medio de una selva y exigen la nacionalización de esas tierras. Otro ejemplo, un grupo de insurgentes se adjudicó el atentado contra la sucursal bancaria. Aquí ya estamos hablando de violencia en la insurgencia. El subcomandante Marcos es el insurgente más famoso de las últimas décadas. Entonces hay 3 ejemplos claros que nos muestran 3 líneas de la insurgencia, básicamente. Entonces, el insurgente puede manifestar su opinión al orden imperante de diferentes formas. La forma más sutil es desobediencia civil, no pagar los impuestos, no votar pese a que sea obligatorio. Y es lo que ha convocado al pueblo a marchar, no pagar impuestos. Están diciendo que va a haber una reforma con tantos impuestos, no los vamos a pagar. La gente sale a marchar. Eso se llama insurgencia en la forma de desobediencia civil. El siguiente nivel, entonces, de insurgencia radica cuando se incluye la toma de las armas y el intento de destruir al gobierno o a la organización social vigente. Esa es la insurgencia. Eso ya es cuando hablamos de los grupos al margen de la ley, como los que ustedes mencionaron cuando preguntábamos qué grupos insurgentes ha escuchado usted mencionar que hayan existido en Colombia. Entonces, toman las armas y mediante el uso de la fuerza imponen entonces su punto de vista, su posición. Puede decidirse que insurgente es quien participa de una rebelión. En general, la insurgencia es un delito, ya que al oponerse a la autoridad, el insurgente también se opone a la ley. De todas formas, es importante destacar que existe el derecho a la rebelión o el derecho a la resistencia. O sea, es un derecho.
pero es un derecho político que tiene que ser entendido entonces en medio de un contexto social que esté viviendo una nación, un estado, un pueblo. Por eso, a quienes se han desmovilizado, se les tiene en cuenta que ellos tenían el derecho a rebelarse contra el gobierno, el derecho a la rebelión, tenían el derecho a resistirse y no se les imputan como delito, pero sí se le tienen en cuenta entonces otros delitos como el secuestro, como el narcotráfico, como la violación de niños, el reclutamiento de menores, eso sí se les imputan y entonces se les juzga por ellos. Reconocido como una facultad de los pueblos ante los gobiernos ilegítimos. Entonces el derecho a rebelión se manifiesta especialmente en estos casos donde hay un gobierno ilegítimo, un gobierno que subió a la fuerza, un gobierno que se impuso, un gobierno que pudo haber hecho fraude en las elecciones y entonces están en el gobierno porque se robaron las elecciones. Eso se ha dado en territorio colombiano. El término insurgencia, por lo tanto, designa a la rebelión, al alzamiento, el levantamiento y a quienes participen en estas. Por eso decíamos que los que están manifestándose hoy en las marchas, pues en parte son insurgentes, en la menor categoría. Suele ser, entonces, unas manifestaciones violentas de rechazo a la autoridad y el grado de enfrentamiento. Puede variar desde la desobediencia civil hasta la resistencia armada y las revoluciones que pretenden deponer a la autoridad establecida. Esta es la línea que está tomando en estos momentos en algunas ciudades de Colombia las manifestaciones en contra del gobierno, que están pidiendo deponer la autoridad establecida, es decir, que Duque renuncie, con la consigna Duque chao, Duque chao, Duque chao, ¿no? Que la hemos visto por ahí en redes sociales, en internet, en los noticiarios y En las especialmente calles. en las calles. También lo escuchamos cuando pasan por ahí frente a sus ventanarios. Yo no puedo decir que la haya escuchado aquí porque por aquí cerca del colegio no pasan esas manifestaciones. Ahorita pasaron por acá. Bueno, entonces van hacia allí. Pero también ustedes han visto, por ejemplo, Cali, que es el lugar donde se ha manifestado, se ha concentrado la violencia en la manifestación. Entonces ya se ha ido hacia la resistencia armada. ¿Por qué? Porque el mismo Estado ha reprimido la manifestación de rechazo, las protestas pacíficas las ha reprimido y entonces en esa represión pues los manifestantes también han tomado armas. Armas como palos, piedras, todo lo que se le encuentre a la mano lo usan para su defensa. Pero hemos visto también que surgieron otros grupos que sí tomaron armas reales, balas, para atacar a las manifestaciones, a los marchantes y están causando muertes allí. Entonces, cuando hablamos de las asociaciones de la insurgencia, cuando hablamos de esas agrupaciones, entonces tenemos que hablar ya de otros delitos que se llaman sedición. Ese es el término para calificar entonces esa asociación de insurgencia. Hay una sedición y es referente a un grado menor de rebelión. Si lo hablamos a nivel de los militares y los marinos, entonces se llama el motín. Entonces, normalmente cuando vemos alguna película de esas de marineros, de piratas, vemos que se amotinaron. O cuando escuchamos que en las cárceles hay revueltas, entonces dicen los reclusos se amotinaron. Entonces, eso está calificando ahí. Y en términos del pueblo, entonces se usan las dos palabras levantamiento del pueblo o la revuelta, que son los términos que están usando a nivel internacional algunos medios para decir que el pueblo colombiano se levantó, que se ha despertado, que está saliendo, que a pesar del riesgo que hay por la pandemia, el pueblo está saliendo. Entonces, ¿cuándo se da la insurgencia?
Entonces hay unos casos históricos y es cuando otro país invade el territorio de una nación, de un estado. Ahí el pueblo se puede rebelar, puede haber insurgencia para resistirse a la invasión extranjera. Hay quienes consideran la invasión extranjera puede justificarse para derrocar un gobierno tirano. Estados Unidos ha derrocado varios gobiernos en Latinoamérica y justamente lo ha hecho a través de la invasión y entonces muchos en esos territorios han hecho resistencia a estos. La insurgencia termina asociada a la defensa de la autoridad ilegítima, es decir, entonces a defender un gobierno que no es correcto. En otros casos, la insurgencia aparece como la justa rebelión del pueblo invadido. Entonces, pueden darse las dos caras de la moneda. Una insurgencia que termine apoyando un gobierno que no es el gobierno elegido por el pueblo, o un gobierno que, que tenga que enfrentar al pueblo que se ha rebelado contra este. Los movimientos insurgentes en Colombia, entonces debemos hablar de que el conflicto armado tiene sus raíces en problemas agrarios, en problemas del manejo de la tierra, de la concentración de tierra, de la producción del campo, que son problemas que vienen de los años 20, de los años 30, cuando existía la violencia bipartidista en Colombia, cuando los conservadores gobernaban y los liberales gobernaban. Eso lo vimos en la etapa del bipartidismo del periodo pasado. Pero, como ustedes lo mencionaron al inicio, desde el tiempo de la independencia, el país ha tenido manifestaciones de insurgencia. La guerrilla en Colombia no fue inventada por la izquierda, como hoy se hace ver. Mucho antes de existir la izquierda y la derecha en Colombia, ya existían los movimientos guerrilleros en Colombia. Es más, es la respuesta popular a la violencia que existía por parte de los ricos y los poderosos hacia las clases menos favorecidas, a las clases populares en aquel momento. Entonces, en los tiempos de la colonia tenemos las famosas rebeliones de varias provincias en el territorio nacional del virreinato que eran reprimidas a sangre y fuego por quienes gobernaban en aquel momento de la historia. Y esos conflictos se trasladaron luego a lo que era el bipartidismo, la violencia bipartidista, porque quienes gobernaban quedaron todavía en la élite del poder en las nuevas figuras de los llamados partidos tradicionales. Pero bien sabemos de la rebelión de los comuneros, que gracias a esta, donde Manuela Beltrán y José Antonio Galán lideran todo un movimiento revolucionario que marcha por los caminos de aquella época hasta la capital, pero que para evitar que lleguen a la capital entonces se busca detenerlos. Eso es lo que conocemos como la insurrección de los comuneros. Y no es que fuera un encuentro de diálogos, eso había, la insurrección busca, el ejército español masacró a muchos de los manifestantes de aquel momento, de los llamados rebeldes. Entonces la rebelión de los comuneros, llamada levantamiento de los comuneros, llamada insurrección de los comuneros, fue ese movimiento armado gestado en el Virreinato de la Nueva Granada para 1781. Aquí es donde empieza entonces el contexto de las guerrillas en Colombia. El marco, las múltiples respuestas que generaron al avance del reformismo Borbón. Mire, ¿qué era lo que generaba esa respuesta del pueblo? Las llamadas reformas de Carlos III, uno que estaba en España gobernando, el rey Carlos III, que era uno de los que pertenecía a la Ilustración española y que no quiso aplicar la Ilustración realmente, sino que se convirtió en un rey déspota, en un ilustrado déspota, y entonces impuso unas reformas
tributarias para las colonias, para sus súbditos, y que pues el pueblo de los comuneros, especialmente el Socorro, no quiso pagar estos impuestos que eran justamente los impuestos de la Armada de Barlovento. Entonces, la insurrección, de esa manera, se desencadenó por la implementación de las reformas fiscales y económicas en el Nobel Virreinato que implicaron unas mayores cargas fiscales. Es lo que hoy está ocurriendo en Colombia. ¿Qué es lo que llevó a detonar la manifestación del pueblo? Una reforma fiscal, que la llamaron muy bonita, Ley de Solidaridad Sostenible. Pero la realidad es que eso era una reforma fiscal, porque pretendía tapar un hueco en la economía del gobierno que no se tiene cómo subsanar. Y entonces para eso se inventan incrementar los impuestos o crear nuevos impuestos. Eso es lo mismo que hizo Carlos III en el tiempo de la colonia y que generó entonces la revolución de los comuneros. En 1780 entonces hubo motines, revueltas, manifestaciones en las ciudades. Eso es lo que está viendo hoy en Cali, motines contra los guardas de la renta del tabaco. Allá en aquel entonces se dieron en Simacota, en Mogotes, en Charalá. Estos eran los principales pueblos que se habían en la provincia de los comuneros. La cabeza del movimiento obviamente era la ciudad capital de la provincia, la Villa del Socorro, como se le llamaba en aquel entonces. Y ese 16 de marzo de 1781, pues Manuelita Beltrán se levanta en medio de la plaza y rompe el edicto del rey que hablaba de la imposición de estos nuevos impuestos que se tenían que pagar a partir de allí. Y mientras rompe ese edicto, pues ella grita, viva el rey y muera el mal gobierno. No queremos pagar la Armada de Barlovento, como era titulado pues el impuesto que se estaba creando. De esta manera, entonces, allí tenemos que en un primer momento son los pobres, los desfavorecidos, los que inician entonces la revuelta en contra de los impuestos que estaba imperando el gobierno español que gobernaba la colonia, el virrey, que era simplemente pues el encargado de cobrar estos impuestos, de recaudar estos dineros para enviarlos a Carlos III, que era el rey Borbón, allí en España. Entonces, eso genera una ubicación social y económica dentro del cual entonces los comerciantes, los carniceros, los pequeños agricultores se unen a la revuelta. Hoy que tenemos en Colombia en medio de las manifestaciones, iniciaron unos, se han unido entonces los educadores, se unieron los estudiantes, se unieron los camioneros y ahora se han unido otros sectores que también hacen parte entonces de, de esa base de la sociedad que está siendo afectada por todos estos cambios y estas reformas. Así que se está gestando un movimiento social que puede tener muchas bajas, a como se ve, si lo tenemos en el contexto de la historia, es un movimiento que si lo comparamos con aquel que se estaba dando para 1780 y sus años posteriores, apenas estamos empezando el proceso. Así que debemos tener en cuenta que a medida que avance, pues el gobierno va a hacer lo mismo que hizo el gobierno del virrey, afrontarlos con las armas, masacrar a los protestantes, hacer ejecuciones públicas. No estamos diciendo que hoy vayan a hacer ejecuciones públicas porque no quedarían en evidencia, pero sí usarán las armas para reprimir a los que están en las manifestaciones, usarán la ley para, como lo dijo el fiscal hace unos días, expropiarle los territorios, expropiarle las propiedades a quienes están participando de las protestas. Entonces, son medidas que se van tomando y que son muy similares a las que se tomaron hace 200 años para evitar que el pueblo se levantara.
Entonces, ¿en qué consistía el pliego de peticiones para aquel momento? El pliego de peticiones está resumido en estos 4 puntos de la rebelión de los comuneros. Lo primero que se pedía era la derogación y la disminución de los impuestos que no habían sido consultados con la población. Entre ellos, pues eliminar el tributo de la Armada de Barlovento, que hasta ese momento no existía, pero que se estaba creando, y disminuir los impuestos que ya se venían pagando por el tabaco y el aguardiente, que eran los que estaban tributando en aquel momento. Número 2, del pliego de peticiones de aquella época, devolución de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas, reducción de la tarifa de sus tributos y derogación del diezmo. Número 3, restitución de los criollos en algunos cargos públicos que habían sido ocupados por los españoles después de las reformas borbónicas. Por ejemplo, ahora en este contexto tenemos que esta exigencia está en el pliego de peticiones actual, que la restitución de los cargos públicos, que no sean cargos de bolsillo, que el gobierno los entregue a sus partidarios, a los que están a favor de ellos. Así que son muy parecidas las consignas. Eliminación del tributo que debían pagar los negros libertos, que para aquel momento quienes eran liberados, especial la población afrodescendiente que lograban la libertad, tenían que empezar a pagar un tributo. Entonces, eliminar eso era parte. Entonces, para 1781 fue muerto por un levantamiento en Pasto y por la imposición del estanco, don José Ignacio Paredo, teniente gobernador de Popayán. Igualmente se sublevó entonces Neiva, Guarne, Tumaco, Hato de Lemos, La Unión, el Casanare y Mérida. Todas estas son provincias diferentes dentro del territorio de la Nueva Granada que se levantan al igual que la provincia del Socorro. Sin embargo, la que más se conoce en nuestro contexto pues es el movimiento o la insurrección de los comuneros, que es una que toma mucha importancia en el mundo colonizado de aquel momento, en el momento de la colonia, y que lleva hacia la llamada independencia. Junto con esta sobresale entonces la rebelión que se da en la región antioqueña, especialmente en Guarne, en Sopetrán y Zacajojal, que son 3 provincias también que se unen entonces a este número de protestas y logran entonces un cimiento bastante fuerte que hace preocupar a los españoles, especialmente hace temblar a los gobernantes de aquel momento, al punto que ni ellos se sientan a hablar con los que están en la revuelta. José Antonio Galán, conocido por haber sido el representante de los mestizos durante la rebelión de los comuneros, entonces es considerado uno de los próceres de la independencia de Colombia. Su espíritu rebelde, profundamente afiancado en las causas sociales, hizo que este santanderino un hombre conocido en toda Colombia. A pesar de su escasa educación, José Antonio Galán siempre estuvo pendiente de todo aquello que lo rodeaba y defendía las causas justas. Galán poseía un espíritu revolucionario, digno de pertenecer a la política colombiana. Sin embargo, este nunca apareció ni formó parte de la política del país hasta 1780, cuando comenzaron las llamadas revueltas de la provincia de los comuneros, y él se vuelve un líder de la revuelta, lo que hoy llamamos un líder social. A pesar de la ayuda que prestó José Antonio Galán para los comuneros, este llegó a tener unos cuantos enemigos con los cuales no compartía pues su pensamiento, su forma de ver las cosas. Su grito de viva el rey y muera el mal gobierno, el cual utilizó durante la lucha, fue desacreditado posteriormente. Impulsó las revueltas de los comuneros y haberle dado a Colombia el comienzo de su lucha emancipadora. José Antonio Galán fue colgado y descuartizado el 1 de febrero de 1782. De manera insólita, los españoles pues le hicieron un juicio y lo condenaron, lo colgaron
lo descuartizaron y las partes de su cuerpo, los brazos, las piernas, su cabeza, fueron enviadas a los diferentes poblados de las provincias de Santander. Antonia Santos, que es otra de las heroínas, entonces también aparece en ese escenario revolucionario. Es una líder de la revolución comunera también. Mientras el Ejército Libertador celebraba su victoria en el Pantano de Vargas y daba sus últimos pasos del triunfo en la batalla de Boyacá para la independencia, en Santander se estaba fusilando a esta financiadora y organizadora de las famosas guerrillas patriotas del Coromoro o las guerrillas comuneras, como también se les conoce. Esto es parte del ideario histórico que realiza el espectador del momento de la independencia. Entonces, esta valiente mujer que hoy tiene algunos monumentos donde se exalta su espíritu, entonces fue en plena guerra de independencia organizó y financió la guerrilla de Santander, la guerrilla del Coromoro. Para ello, pues se juntó con su hermano Fernando y algunos cuñados, vecinos y copartidarios, y entonces así inició esta resistencia. La misma que en marzo de 1781, en el comienzo de la Revolución de los Comuneros, vio a Manuela Beltrán romper el cartel de los impuestos y dar el primer grito hacia la independencia. De acuerdo con Ramiro Gómez Rodríguez, uno de los historiadores de Santander, entonces se nos dice que una de las primeras guerrillas en construirse fue la guerrilla del Coromoro o de los Santos, que decidió financiar y organizar Antonia Santos Plata. Esto inicialmente fue un grupo de 40 hombres que planeaban acciones en la hacienda que pertenecía a ella. La hacienda se llama El Hatillo. Y desde allí entonces se trazaban las estrategias. Estas se unieron, este grupo de guerrillas se unió con la guerrilla de Charalá, con la guerrilla de Gambita, con la guerrilla de Oiba, con la guerrilla de Guapotá, con la guerrilla de Zapatoca, de Simacota, y entonces todas esas guerrillas unidas son las que forman ahora el proceso de revuelta contra el gobierno español. Luego tenemos otra etapa en la historia de Colombia que es conocido como la guerrilla, la violencia bipartidista, donde hay unas facciones armadas impulsadas por el mismo gobierno. Y a este grupo, en este sector tenemos entonces los llamados chulavitas. Los chulavitas eran una facción armada irregular del gobierno colombiano durante el periodo de la violencia, que tenía funciones de policía secreta y de agentes de terror al servicio del Partido Conservador. Y el gobierno les prestaba ayuda y financiación. Podríamos decir que estos son los infiltrados de la policía, del gobierno en las marchas, porque hacen exactamente la misma función. Note que la estrategia no es de este tiempo, es de hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué hacían? Reclutaban rápidamente en los enclaves conservadores de Boyacá adeptos que quisieran participar y defender las causas conservadoras del presidente Mariano Ospina, de Laureano Gómez, contra los liberales o los llamados cachiporros, como se les llamaba a los liberales, y también defenderlos de los comunistas. Entonces, de esa manera, se erigieron los primeros grupos paramilitares, que también son insurgencia, porque están en contra del pueblo, están en contra de la autoridad, aunque trabajen por el financiamiento de esta, no son una fuerza legítima del Estado.